hace que determinadas tecnologías estén disponibles para gran cantidad de personas en el mismo tiempo, en el mismo momento y en infinidad de aplicaciones, ¿sí? Hoy la inteligencia artificial está presente desde que usamos nuestro teléfono hasta que programamos. Entonces, es un fenómeno que entiendo es bastante característico de la época. Por ejemplo, no me imagino en la época de la revolución industrial, en el siglo XVIII, con la máquina a vapor, que todo el mundo esté hablando de la máquina a vapor, mirá lo que hice con esta máquina, no lo hacían. Supongo que no era así. Pero ahora la tecnología está disponible para un gran número de personas en el mismo momento y en diferentes usos. Y nosotros como ingenieros de calidad tenemos que estar también a la altura de esas circunstancias que mencionaba Ale al comienzo, de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas que implementan algún tipo de inteligencia artificial, redefinir la visión que tenemos de la ingeniería de software, especialmente de calidad, y por otro lado, si se me permite una paradoja, ser conscientes que estamos en muchos casos desarrollando inteligencia artificial para testear inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso nos abre una paradoja muy interesante, una paradoja filosófica de quién vigila al vigilador, ¿no? Estamos en un loop constante, pero bueno, no nos adelantemos y comencemos con la charla acerca de sistemas autónomos. Cuando hablábamos en ediciones anteriores, presentábamos a la inteligencia artificial, obviamente, como un nuevo paradigma que fue, de alguna forma hasta hoy, no digo superado, pero sí reformulado en el contexto de diferentes inteligencias artificiales, llamémosla, que interactúan entre sí, ¿no? Como para lograr un esquema superador. Avancemos. Intentando. Ahí está. Perfecto. Vamos para atrás. Ahí está. Buenísimo. Bien. Y la charla de hoy se va a dividir en, primero, en la definición de estos agentes autónomos, segundo, cuáles son sus características, qué es lo que debe cumplir esta tecnología para ser considerada un sistema autónomo. Por otro lado, bueno, obviamente una de sus características, como su nombre lo dice, es precisamente el grado de autonomía, o el grado de autonomía no para ejecutar una acción, sino para tomar decisiones sobre aquellas acciones que va a tomar el sistema. Cómo nosotros podemos implementar el concepto de agentes autónomos o sistemas autónomos dentro del ciclo de desarrollo de software. Y finalmente, el rol del ingeniero de calidad dentro de todo este nuevo paradigma tecnológico, ¿sí? Es una charla que intenta por lo menos presentar aquellos conceptos que involucran a los agentes autónomos para que después, bueno, ustedes puedan investigar por su cuenta, pero ya teniendo en claro el panorama de qué implica un agente autónomo y qué es lo que significa para los profesionales de calidad. Qué desafíos nos presentan principalmente y cómo los podemos utilizar. Bien. Arrancamos con las definiciones de manual. A ver, una forma de definir lo que es un sistema autónomo, como les mencionaba anteriormente, tiene que ver con un conjunto de componentes o tecnologías que puede operar de manera autónoma, de forma independiente, adaptándose al entorno para lograr objetivos concretos. ¿Sí? Un agente autónomo o un conjunto de agentes autónomos lo que nos permite es precisamente interactuar entre diferentes modelos de inteligencia artificial para cumplir con un objetivo propuesto. ¿Sí? Prestemos atención a las definiciones. Principalmente hablamos de independiente porque opera sin una supervisión humana constante. Por otro lado, vemos cómo ajustan su comportamiento de acuerdo al entorno y cómo pueden tomar iniciativas sin tener una intervención humana constante. Entonces, estas son las características principales de lo que se conoce como un sistema autónomo, ¿sí? Yo creo que para entender mejor qué es un sistema autónomo, conceptualmente, podemos compararlo con lo que es un chatbot, ¿sí? Que es algo que hoy está a nuestro alcance y que se popularizó, bueno, en el último tiempo de manera exponencial. Entonces, si comparamos los agentes autónomos con los chatbots, nos vamos a dar cuenta que ya difieren
en cuanto a su función principal. La función principal de un chatbot es principalmente participar en conversaciones y poder responder consultas, que es lo que hacemos cuando usamos cualquier modelo de GPT, llámese Anthropic, ChatGPT o cualquier modelo comercial. Nosotros interactuamos con un modelo dentro de un contexto de conversación y realizamos ciertas consultas. A diferencia de ello, el agente autónomo realiza, como les mencionaba anteriormente, tareas específicas con el fin de cumplir con una tarea, cumplir con un objetivo mayor. Ahora vamos a ir un poco más en detalle. Otra de las características que diferencia a los sistemas autónomos de los chatbots es, como les mencionaba anteriormente, la autonomía. La autonomía de los chatbots es extremadamente limitada. ¿Por qué? Porque responde a peticiones de los usuarios, ¿sí? No toma decisiones, o mejor dicho, toma decisiones en base a qué responder, pero se mueve siempre dentro de ese mismo ámbito de conversación. En cambio, como les mencionaba anteriormente, los agentes autónomos pueden iniciar acciones, de forma independiente, de acuerdo al objetivo que tiene que lograr. Y volvemos al tema de la toma de decisiones, que es fundamental. Por el lado del chatbot, las decisiones, como les mencionaba, se basan en el contexto de la conversación, mientras que en el agente autónomo está basada en objetivos, ¿sí? Y en las experiencias que va aprendiendo de la interacción. A nivel de ejecución de tareas, los chatbots proveen información de todo tipo. Pueden generar imágenes, pueden responder consultas, pueden generar código, pueden ayudarnos a validar un repositorio de código, pero proveen información, a diferencia de los agentes autónomos que pueden realizar tareas complejas en múltiples pasos, producto de su interacción. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con, no se llega a ver, pero la interacción con, ahí está, gracias, la interacción con el entorno, a nivel chatbot, la interacción se basa en el entorno de la conversación y, muy importante, los agentes autónomos pueden interactuar con varios sistemas externos, con APIs, por ejemplo. Entonces, esta manera de representar conceptualmente la diferencia entre un chatbot y un agente autónomo nos deja en claro cuál es su propósito y en qué contexto se puede implementar cada uno de ellos, ¿sí? Y como vimos, el próximo, concepto tiene que ver con los niveles de autonomía, ¿sí? Que es principalmente lo que va a definir las capacidades de un agente para llevar a cabo una tarea dentro de un entorno particular. Yo en este caso, ahí no sé si se me ve bien, me voy a correr un poquito. Vamos a clasificar arbitrariamente, pero por lo menos para setear ciertos niveles de autonomía en la toma de decisiones. Siempre hablamos de autonomía en la toma de decisiones de los agentes autónomos y vamos a brindar algún ejemplo para que se entienda bien por qué es tan importante la autonomía dentro de un sistema de agentes. Partamos de un componente tecnológico que tiene un nivel de autonomía básico, ¿sí? O prácticamente que no tiene autonomía, que puede ser un brazo robótico utilizado en una cadena de producción, o controles lógicos programables, los que por ahí están familiarizados con este tipo de tecnología. Un brazo robótico está programado para realizar una tarea puntual, por ejemplo, moverse hacia unas determinadas coordenadas y ejecutar una acción. O sea, es una programación de un componente tecnológico que lleva a cabo esa tarea y no tiene ningún nivel de toma de decisiones, como así tampoco poder operar de manera distinta a la que fue programado. Entonces hablamos que prácticamente o que no tiene ningún tipo de poder o de autonomía en la decisión. Si vamos avanzando, entramos ya en sistemas un poco más complejos. Por ejemplo, los controles de crucero adaptativo, que son los sistemas que a través de sensores permiten enviarle a los automóviles que tienen algún tipo de capacidad de actuar como sistemas autónomos, pero a nivel de parte del usuario. En este caso, el sistema lo que hace es enviar información desde los sensores para alertar al usuario o para informar al usuario que es conveniente realizar una acción. Pero en definitiva, en algunos casos puntuales, en otros por ahí es más avanzado,
pero el vehículo no toma ninguna acción. Obviamente va a haber vehículos que por ahí que pueden frenar automáticamente. En este caso, tomémoslo como un ejemplo básico de una serie de sensores que envían información al conductor para que el conductor tome las acciones necesarias, por ejemplo, para evitar una colisión o para esquivar algún embotellamiento de tránsito, ¿sí? Pero sigue siendo un nivel de autonomía sumamente básico. Nosotros seguimos avanzando en el nivel de autonomía. A ver, yo no entiendo de robots de cirugía asistida, ¿no? Pero para el ejemplo vale. Lo que queremos demostrar en este caso es que el sistema realiza tareas de manera autónoma, pero en escenarios específicos, solamente cuando el operador necesita que el sistema intervenga. Entonces, me imagino que el operador de estos robots de cirugía pueden llevar a cabo tareas manuales hasta que es necesario que el robot realice alguna tarea que requiere una extrema precisión y ahí le delega el control al sistema. Avanzando en los niveles de autonomía, llegamos, por ejemplo, a un ejemplo que todos conocemos, el dron de entrega de paquetes, ¿sí? De logística. En estos casos ya se nota que el nivel de autonomía es mucho mayor, porque el dron puede ser programado para volar a cierta altura, para esquivar determinados objetos, para poder comportarse de cierta manera frente a escenarios predecibles, y el control del operador se basa exclusivamente frente a una anomalía o frente a una situación que nuestro dron no está preparado, programado para decidir qué hacer. Por ejemplo, no sé, alguna cuestión climática imprevista, ¿no? Entonces, en ese momento se parte de la base que nuestro dron tiene autonomía, pero frente a situaciones imprevistas es el operador el que toma el control. Seguimos avanzando en niveles de autonomía y podemos llegar ya a algo de alta complejidad, ¿no? Por ejemplo, un sistema de gestión de tránsito. En este caso podemos tener las señales de tránsito, podemos tener no sé, barreras de tren, podemos tener muchos factores que están automatizados dentro de un sistema 100% programado que puede tomar acciones en base al aprendizaje. En este caso ya tenemos cierto grado de aprendizaje porque nuestro sistema autónomo puede estar de alguna manera formado por modelos algún modelo de Machine Learning que interprete que en ciertas horas pico, ¿no?, debe ajustar la frecuencia de los semáforos o frente a un determinado evento, poder hacer que el tránsito vaya más fluido o no. En este caso estamos hablando de un sistema autónomo cercano al 100%, pero fíjense cómo todavía el control recae del lado del operador de este agente, de este sistema de agentes, en el caso de que haya algún imprevisto, en el caso de que haya un accidente o en el caso de, algún accidente puntualmente se me ocurre, y el usuario en condiciones especiales y a modo de excepción toma el control del agente autónomo para ejecutar una acción, pero no es lo esperable, no es lo previsto que eso ocurra, ¿sí? Y por último, vamos a un nivel ideal de autonomía completa. Y tenemos como ejemplo el sistema de desarrollo de software autónomo. Y no es casualidad que hayamos elegido este ejemplo, porque creo que es un ejemplo que nos concierne a todos. Así que vamos a ir avanzando y vamos a mostrar cómo, utilizando agentes autónomos, se puede implementar un sistema de agentes que precisamente... A ver. ¿Hay un tema con el sharing? Ya volvemos. Sí, sí. Ya vamos a compartir pantalla nuevamente. Bueno, mientras tanto les vamos comentando. Dentro de lo que es el ciclo de desarrollo de software existen muchas partes que pueden ser automatizadas o pueden ser delegadas a ciertos sistemas que operen de manera autónoma, ¿sí?
todas las etapas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde el punto de vista del ingeniero de calidad, de recibir requerimientos, de poder generar casos de prueba en base a esos requerimientos, que en base a esos requerimientos los desarrolladores puedan definir la arquitectura que se va a implementar, las tecnologías que se van a implementar, el hecho de poder generar, por ejemplo, pruebas de regresión automatizadas para una determinada suite de funcionalidades y hacer un despliegue dentro de un esquema de integración continua, puede ser incluido también dentro de un sistema de agentes, ¿sí? Cada uno de esos agentes va a estar representado por un modelo de procesamiento de lenguaje, bueno, un modelo de LLM, ¿no? Un modelo basado en GPT, que puede tomar el rol de agente para cumplir precisamente esa tarea. La diferencia principal que radica en el uso de modelos de LLM, como puede ser ChatGPT o similares, para generar casos de prueba o para trabajar frente a la generación de código, radica en que prácticamente dentro de un esquema de agentes no existiría la intervención humana. Eso es lo que por ahí en el imaginario colectivo creemos, pero ahora vamos a explicar cómo eso no es así. Bueno, volvemos a la presentación. Y esto es lo que les comentaba anteriormente, ¿sí? En este caso puntual, como vemos, tenemos diferentes sistemas de agentes que trabajan de una manera aislada. Podemos tener un agente especializado en el análisis de requerimientos, un agente que se ocupe de la planificación, de la arquitectura, del desarrollo, del testing, del despliegue y de una mejora continua. Las herramientas que hoy nosotros contamos para que los modelos basados en GPT puedan especializarse en una tarea específica, por un lado es la contextualización. A todos aquellos que utilizan herramientas, por ejemplo, como Anthropic, sé que otras, perdón, pero soy fanático de Anthropic, me gusta mucho, pero otros chatbots también los permiten, es poder indexar documentos para que las respuestas que nos da ese chatbot precisamente toma como contexto, esto se hace a través de una base vectorial, pero tome como contexto esos documentos para poder obtener respuestas relevantes en base a la especialización que yo le estoy dando. No hay que confundirlo con lo que es el fine-tuning. El fine-tuning es una cuestión más compleja que tiene que ver con un reentrenamiento del modelo, una reparametrización del modelo a través del entrenamiento con un nuevo set de datos. Entonces, de esa manera, hay muchos modelos que permiten ese fine-tuning. Vamos a estar reentrenando al modelo para que sea especialista en alguna tarea. Pero fíjense la diferencia que existe entre una contextualización y un fine-tuning. Los invito a buscar estos conceptos porque la verdad que es muy interesante. Vamos avanzando un poco. Y acá es donde les quiero mostrar la diferencia entre un montón de agentes interactuando de manera independiente y un sistema basado en agentes. Fíjense cómo hay una especie de controlador o una especie de orquestador que se encarga de la interacción entre todos los modelos que antes funcionaban de manera aislada. Y fíjense también que no fue el típico ejemplo de una cuestión circular, ¿no? De que del análisis vamos a la planificación, de la planificación a la arquitectura, al desarrollo, etc. Si bien en un ciclo ideal ocurre eso, pero el sistema basado en agentes puede tomar decisiones de a quién asignarle una determinada tarea dentro del ciclo de desarrollo, ¿sí? Independientemente de esta cuestión circular. Entonces, apurándonos un poquito, vamos a las características. Un sistema de agentes posee diferentes modelos especializados en un área específica, coordina la interacción entre esos modelos. Por ejemplo, yo puedo generar casos de prueba como analista de calidad en base a un requerimiento puntual. Tengo mis casos de prueba listos, pero hay un nuevo commit a un repositorio y yo tengo que actualizar mis casos de prueba en torno a eso. Entonces, el agente lo que puede es interpretar de manera autónoma que hubo una nueva funcionalidad, un nuevo commit, y o crearme los casos de prueba nuevamente o informarme que hay nuevos cambios para que yo los cree, ¿sí? Bueno, escalabilidad, son sistemas en los cuales siempre pueden aparecer nuevos agentes en el medio. Redundancia y robustez, porque como mencionamos anteriormente, hasta que el sistema de agentes no cumple con la tarea que nosotros le asignamos, va a seguir iterando.
Bueno, capacidades de procesamiento paralelo, vamos a apurarnos un poquito, adaptabilidad a los cambios, como le mencionaba anteriormente, cambios en requerimientos, cambios en el código, integración de los conocimientos de todos los agentes que funcionan de manera autónoma, bueno, y la capacidad de actuar frente a conflictos, algún repositorio que se rompió y que la gente se encarga de notificarlo o de identificar en dónde se rompió y solucionarlo de manera automática. Eso existe, créanme que existe. Y bueno, vamos rápido con la función de cada uno de estos agentes. Por ejemplo, dentro de nuestro hipotético sistema de agentes autónomos para el desarrollo de software, podemos tener un agente especializado en lo que es el análisis, y acá aparecen conceptos que son skills, ¿sí? O habilidades. Cada uno de estos agentes tiene una habilidad puntual que desarrolla por medio de las herramientas que tiene disponible para llevar a cabo esa acción. Esto se llama skills. Nuestro agente de análisis, su habilidad va a ser interpretar y comprender las descripciones de proyectos y objetivos de negocio. Puede tomar como input la descripción precisamente de los objetivos de negocio y genera un output. ¿Qué output genera? Un documento de requisitos y de revisión del proyecto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese output que genera nuestro agente de análisis lo puede tomar un agente de planificación. Nuestro agente de planificación va a generar, en base a ese input, un plan de desarrollo detallado y un backlog priorizado, que va a ser utilizado por el agente especializado en arquitectura, que va a definir cuáles son la implementación de la arquitectura y el stack tecnológico para nuestra aplicación, para nuestro despliegue. El agente de desarrollo, ¿sí?, toma los documentos de arquitectura y genera el código fuente y lo implementa. Acá aparece nuestro agente de testing. Ahora vamos a hablar de nuestra herramienta Magnify, que es precisamente un agente de testing que encaja dentro de todo este esquema de agentes, que lo que genera es precisamente los casos de prueba, los ejecuta, puede o no generar un reporte de cobertura y obviamente reporte de bugs. Pero fíjense cómo este agente no se basa solamente en el desarrollo, sino que también puede ser invocado por nuestro agente orquestador a partir del momento en el que hay una nueva feature, ¿sí? Y lo mismo para, bueno, un agente de despliegue que una vez que el código esté aprobado, inicia el despliegue de la arquitectura, y tal vez un agente ocupado de la mejora continua, ¿sí?, que tome el sistema desplegado y genere propuestas de mejora, nuevas funcionalidades, etc. Fíjense cómo estamos cerca, si no, a ver, no estamos cerca, ya hemos logrado generar un sistema de desarrollo basado en agentes que puede actuar de manera independiente, tomando ciertas decisiones, analizando ciertos inputs y generando otras salidas para que otros agentes también lo puedan tomar y hacer lo suyo. Bien, frente a este panorama, los invito a investigar acerca de los agentes porque, como les comentaba anteriormente, esto es algo que hace unos años atrás no estaba masificado como concepto. Recién cuando los modelos de inteligencia artificial fueron cuestiones que usamos de manera cotidiana y nos dimos cuenta que podían interactuar entre ellos, se fue planteando esta instancia superadora de los modelos para que trabajen de manera autónoma. Nosotros como ingenieros de calidad también decimos, bueno, ¿qué hacemos frente a este paradigma? Ale también mencionaba al comienzo que el ingeniero de calidad dejó de actuar de una manera determinística, en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? En el hecho de tener, bueno, tengo determinados casos de prueba basados en funcionalidades, los cuales voy a ejecutar de manera manual o automatizada. Eso va a generar un output, los casos de prueba fallaron o pasaron, pero moviéndonos al ámbito de la inteligencia artificial y sobre todo de los agentes autónomos, todo se basa en probabilidades. Y todo a veces radica también en el análisis subjetivo del comportamiento que los agentes autónomos tienen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo asegurar la confiabilidad de un sistema autónomo? Ya ni siquiera estamos hablando de cómo testear inteligencia artificial,
que es algo que muchos ya venimos haciendo hace bastante tiempo. Existen herramientas, existen estrategias de testing específicamente diseñadas para el testing de modelos de inteligencia artificial. Me vienen a la mente muchas, pero por ejemplo LangChain, DeepEval y otras son herramientas que permiten medir la efectividad de un LLM, por ejemplo, en base a un determinado set de métricas. Pero fíjense cuál es el rol del ingeniero de calidad cuando nos enfrentamos al dilema del testing de los sistemas autónomos. Yo creo que son dos preguntas. Primero, ¿cómo nosotros podemos utilizar los agentes autónomos para potenciar, para mejorar nuestro sistema de desarrollo de software en general? ¿Cómo nosotros como ingenieros de calidad podemos valernos de agentes autónomos que realicen ciertas tareas repetitivas? Pero por otro lado también es cómo testeamos esos agentes autónomos. Y créanme que cada vez más son las ocasiones en las cuales, bueno, a nuestro estudio de QE nos piden soporte o gente especializada en este tipo de cuestiones. Así que es algo que por suerte está tomando mucha relevancia y que nos abre a nosotros como ingenieros de calidad una puerta súper interesante para seguir aprendiendo y capacitándonos. A ver, no tengo una respuesta específica, puntual, pero sí ciertos guidelines. Por ejemplo, contrariamente a lo que se piensa cotidianamente, que los sistemas de inteligencia artificial ya por ahí van a reemplazar de alguna manera muchas de las tareas que hacemos como desarrolladores, como testers, yo creo que es todo lo contrario. Porque a partir de la implementación de sistemas autónomos, el ingeniero de calidad va a tener que ser más un estratega, va a tener que velar, por ejemplo, por la coherencia en la toma de decisiones de esos sistemas autónomos, ¿no? Un sistema, como mencionamos ahí, un sistema autónomo debe tomar decisiones coherentes en situaciones similares, y eso es responsabilidad del ingeniero de calidad. Importante, priorizar la observabilidad del sistema, no solamente basándonos en un esquema de caja negra, lo que conocíamos como caja negra, pero sí poder inferir el estado interno del sistema basándose en su comportamiento externo. Poder garantizar que cada uno de los componentes de nuestro sistema autónomo esté debidamente especializado y produzca el output y genere la información necesaria para una correcta interacción entre todos los demás componentes de nuestro sistema de agentes. Y nuevamente, llevar un poco más allá la cuestión que mencionábamos anteriormente, ¿no? El pase de lo determinístico, del test case que pasó o no pasó, del bug que reporté o no reporté, porque no es un bug, porque es un feature, a una cuestión más no solamente probabilística, porque de hecho hasta la probabilidad misma es medible. Existen muchas herramientas para trabajar con probabilidades, para poder identificar ciertas métricas inherentes a los sistemas de Machine Learning, pero esto va mucho más allá. Esto es poder diseñar para la incertidumbre, ¿no? Garantizar que los sistemas, que los sistemas pueden funcionar eficazmente en entornos impredecibles. Entonces, creo que, como para terminar, y perdón si me extendí un poco más, creo que el rol del ingeniero de calidad no solamente frente a la inteligencia artificial, que es algo que parece que ya pasó hace mucho, sino a nivel agentes autónomos, en donde más relevancia toma como estratega, como observador del comportamiento de estos agentes, como poder validar el comportamiento predecible y la toma de decisiones en los diferentes niveles que hablábamos anteriormente. Así que, bueno, un poco el cierre es este. Tengamos en cuenta que existen, que los modelos de agentes basados en agentes nos van a simplificar muchísimo nuestras tareas en todo nivel, a nivel desarrollo, a nivel diseño, a nivel testing. Son herramientas súper poderosas que nos van a permitir enfocarnos en otro tipo de tareas más estratégicas, pero por otro lado también vamos a ser los garantes de la calidad de esos sistemas autónomos, y creo que es el próximo desafío que se viene para todos los que formamos parte de la comunidad de ingeniería de calidad.
Así que, bueno, si bien no fue un análisis muy exhaustivo, porque son temas súper apasionantes que dan para mucho, espero que por lo menos les haya generado la inquietud de investigar acerca de estos temas, si es que aún no lo han hecho, y que estén preparados precisamente para lo que se viene. Así que, bueno, no sé si hasta acá la presentación, no sé si hay preguntas. Sí, Leo, voy a tratar de ser breve. Hay algunas preguntas que voy a tratar de englobar en una, que tiene que ver con cómo se puede trabajar en la calidad de los datos para evitar que los sistemas inteligentes, los sistemas autónomos, tengan bias. Ok, perfecto. A ver, eso es una tarea conjunta que los ingenieros de calidad tienen que trabajar, tenemos que trabajar con los científicos de datos. Hay toda otra ingeniería detrás de los sistemas de Machine Learning. Unas cosas son los algoritmos en sí, que existen, que son cuestiones matemáticas, que hasta diría que existieron siempre y que, digamos, esta explosión de la inteligencia artificial surge a partir del momento en el que existen computadoras, o, bueno, computadoras, sí, que pueden procesar gran cantidad de datos. Y por otro lado, existe precisamente esto que menciona, que tiene que ver con los datos que se alimentan nuestros modelos. Cualquier desviación en esos datos, cualquier sesgo que pueda ocurrir, obviamente va a, como el efecto mariposa, ¿no? Va a desencadenar que nuestros modelos no empiecen a emitir resultados de acuerdo, conforme a lo que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, el input que van a recibir los demás agentes también van a tener cierto grado de bias y eso va a precisamente afectar el comportamiento como un todo. Y por eso hablábamos también de garantizar la coherencia en la toma de decisiones, priorizar la observabilidad del sistema. El testing de datos, la verdad, es súper interesante. Todo lo relacionado a la ciencia de datos, a mí la verdad que me parece que es un campo que me apasiona mucho, pero todo lo que tiene que ver con, bueno, hay testing de datos, obviamente, del lado de ingeniería de calidad, pero esa es una tarea que se realiza en conjunto con los científicos de datos, que son aquellos que determinan cuál es el mejor input para cada uno de los modelos. Bien, creo que solo tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Hay alguien que consulta sobre qué tecnología podrían aprender para estar en posición de poder desarrollar agentes. Si yo tuviera que desarrollar algún agente, ¿qué cosa tendría que aprender para poder empezar? Ok, es una buena pregunta. A ver, los agentes se pueden implementar, a ver, llamémoslo de manera artesanal, por medio de la concatenación de diferentes modelos o de diferentes chatbots, por ejemplo. Hoy, si nosotros interactuamos a nivel APIs con modelos como ChatGPT, por ejemplo, si tenemos acceso a la API, se pueden pasarle al modelo lo que nosotros mencionamos anteriormente, que son los skills, darle herramientas al modelo y a su vez desarrollar las funciones relacionadas a esos skills. Entonces, a partir del momento en el cual nosotros queremos llevar a cabo una tarea y le damos al modelo determinadas funciones para que la ejecuten, ahí ya estaríamos en cierta forma trabajando con agentes autónomos, porque va a ser el modelo de GPT quien va a decidir en base a un input que nosotros tengamos cuál de esas funciones que tiene disponible es la más correcta para llevar a cabo esa acción. Entonces, me parece que con las herramientas que hoy tenemos disponibles, con conceptos de programación en lenguaje, a ver, Python, hoy todos sabemos que a nivel ciencia de datos, por ahí hay alguien que programa en R, buenísimo, yo ya dejé R, pero Python provee esas herramientas como para poder actuar a nivel programático con los modelos. Y hay una pregunta ahí, una pregunta local. Buenas, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta era dentro del marco de la autonomía de los agentes, esta cuestión de la diferencia quizás, y si existe, entre un LLM y una AI pura, en donde los prompts, entiendo que en una LLM, quien escribe el prompt, la LLM no integra ese prompt como información para usar a futuros prompts, pero una AI sí. Entonces mi duda quizás está en esta cuestión de si hay
si hay que tener algún recaudo, alguna precaución, si yo estoy evaluando los datos que provee una LLM versus cuando trabajo con una AI que quizás entiendo que yo estoy entrenando. Cuando referís a precaución, ¿estás hablando en cuestiones de privacidad? ¿En qué tipo de...? Quizás de dónde prestar atención para garantizar esta calidad de los datos. Ujú. Bueno, de vuelta, el tema de las inteligencias artificiales, nosotros como las vemos actualmente, no es más que nada que es el análisis de gran cantidad de información, abstraer esa información, generar millones o billones de parámetros que están formados en base a información con la que fue entrenado y que es capaz que en base a la información con la que fue entrenado poder generar respuestas acordes para nuevos prompts. Nosotros como usuarios finales de esos modelos no influiríamos en la capacidad que tienen de tomar decisiones, a no ser que, como mencionamos anteriormente, lo pasemos por un proceso de fine-tuning que implica reentrenar el modelo o que le proveyamos, que le demos contexto para que nos dé respuestas en base a ese contexto. Independientemente de uno u otro, ahí también aplica lo que mencionaba Ale al comienzo, que tiene que ver con los biases, porque el modelo obviamente va a actuar en base a la información que tiene, y obviamente con la ética relacionada a la AI, que son áreas bueno, podemos estar de acuerdo, es otro tema, si estamos de acuerdo con la regulación o no regulación de la AI, pero sí estamos de acuerdo en que tiene que haber obviamente consideraciones éticas en el uso responsable de la AI, y hablo en nombre mío particularmente, porque en definitiva siempre van a ser afectadas por los datos con los cuales está entrenado. Entonces, de vuelta, no es solamente una cuestión del ingeniero de calidad, sino que es información, siempre está relacionada con el análisis de negocio, con los científicos de datos y también incluso hasta con normativas, que me parece en lo personal, coherentes que sean responsables de la misma manera que hoy existen entes que trabajan con la accesibilidad, de poder tener un control sobre la información que se les provee a los algoritmos, ¿no? Y a fin de evitar cualquier bias que pueda hacer que funcione de manera indebida. Así que no sé si responde por ahí tu pregunta. Sí, súper claro. Bueno, muchas gracias. gracias. Así que bueno, gente, muchas gracias a los presentes, a la gente que está remota. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta charla, que haya despertado interés en este tipo de tecnologías y bueno, seguramente nos veremos en alguna otra exposición. Vaya a saber con qué nuevo sistema. Así que muchas gracias a todos.